Hoy se realizará el encuentro para emprendedores organizado en conjunto entre el programa Sembrando y Antel. Será desde la hora 9 en el auditorio del Complejo Torre de las Telecomunicaciones. 9 de la mañana en punto, les proponemos dialogar sobre la situación del comercio de nuestro país, cuál es el impacto real que está teniendo la diferencia cambiaria con Argentina, y para ello recibimos al economista, jefa del Departamento de Estudios Económicos y Negocios Internacionales de la Cámara de Comercio y Servicios, Ana Laura Fernández. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Bueno, recientemente presentaron el último informe de actividad, que de alguna manera muestra cierto estancamiento. Tú lo decías, que Uruguay está en una situación compleja y desafiante en materia de comercio. ¿Qué puntos clave da como resultado ese último estudio? A ver, como bien tú decías, este es un informe que corresponde al contexto de actividad del sector comercio y servicios del segundo trimestre del año. Siempre comparamos de forma interanual, o sea, segundo trimestre de 2023 respecto a 2022. Y si uno ve, bueno, qué venía pasando en el sector comercio y servicios, si bien era un sector o un agregado que venía creciendo con algunas particularidades que ahora vamos a ver, sin embargo, en este segundo trimestre del año ingresa en lo que nosotros decimos una fase de estancamiento, o sea, un crecimiento muy bajito. Podemos hablar en líneas generales de un estancamiento, es decir, un crecimiento nulo. Es decir, un sector que ya venía siendo impactado por diferentes frentes, en particular la situación con Argentina, pero también una economía que no venía creciendo. La sequía claramente tiene un impacto directo en el agro, pero también permea y cae, ¿no?, y repercute en otros sectores de la actividad, y en el comercio claramente es uno de ellos. Ahora, cuando vemos, bueno, este escenario de estancamiento, ¿qué pasa a nivel de los diferentes rubros que componen, ¿no? Nosotros hoy tenemos un relevamiento de 20 rubros, o sea, hemos ido incorporando nuevos rubros y hoy estamos en 20 rubros asociados al comercio y los servicios. Y cuando uno ve qué pasa a nivel de rubros, ve que hay una caída importante, una caída que nosotros decimos generalizada, es decir, 14 de esos 20 rubros hoy están en una fase contractiva, ¿no? Entonces ahí podemos ir entendiendo un poquito más a nivel de los diferentes sectores de actividad. Incluso algunos de esos rubros hay ya 6 trimestres consecutivos de caída. ¿Cuáles son justamente los más para afectados? Ahí poner algún ejemplo, por ejemplo, cuidado personal, materiales de la construcción, ferretería para lo que tiene que ver con refacciones del hogar, muebles y accesorios para el hogar es otro de los rubros que viene cayendo de forma sistemática. A nivel de servicios, por ejemplo, lo que son el rubro de restaurantes y confiterías, es un rubro que viene de 2 trimestres consecutivos de caída, pero a su vez, si uno amplía la mirada, es un rubro que en el último periodo que creció fue en el primer trimestre de 2022, en aquellos momentos donde había un rebote de un escenario de contracción muy importante por la pandemia. Sin embargo, a partir de ese periodo, o sea, desde los primeros meses de 2022, es un sector que viene creciendo muy poco e incluso ahora en una fase de contracción. ¿Está por debajo de los niveles pre-pandemia? En el caso, por ejemplo, restaurantes, cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de ocupados, todavía, si bien en términos agregados, ¿no?, lo que ha salido en prensa, y es una realidad que el mercado de trabajo viene siendo un generador importante de fuentes de trabajo, en particular en estos últimos meses, los más recientes ahora de 2023. Sin embargo, por ejemplo, lo que es en el agregado que nosotros tenemos, que es hoteles y restaurantes, es uno de los rubros que todavía no pudo recomponer, ¿sí?, la cantidad de ocupados respecto a los niveles prepandemia. Porque ahí tenemos el otro caso, que es hoteles. Si bien en este trimestre el rubro hoteles crece, pero lo hace impulsado por lo que son los hoteles de 4 estrellas. Sin embargo, en los que son 2 y 3 estrellas caen, y cuando uno también amplía la mirada, es un sector que le ha costado recuperar y ingresar en una fase real de crecimiento económico, ¿no? Y ahí, bueno, claramente, ¿no?, la situación con Argentina, cómo eso impacta a nivel del turismo, también lo vemos en estos datos. Ahora, eso viene impulsado además, como señalamos, por la pandemia, ¿no? A ver, ante la afectación, y a su vez le sumamos la diferencia cambiaria con Argentina, donde tal vez capaz que un fin de semana largo los uruguayos nos movíamos más dentro del territorio nacional, ahora se opta
por ir al exterior. Exacto, a ver, fueron dos de los grandes sectores, mayormente, claramente hay otros, todo lo que tiene que ver con recreación y bueno, podemos enumerar muchos más, pero claramente lo que fue hoteles, lo que fue restaurantes, fueron de los sectores fuertemente impactados por la pandemia. Cuando uno ve la trayectoria, bueno, cayeron mucho en la pandemia, después tuvieron un impulso, un rebote en la actividad y luego de ese rebote son sectores que están, podríamos decir, planchados, no han logrado ingresar en una fase de crecimiento sostenido porque comenzó a impactar esta realidad que estamos viendo con Argentina, pero no solo con Argentina, a ver, porque hoy Uruguay se presenta como una economía cara frente a la región, frente al resto del mundo, ¿no? Cuando uno dialoga con sus pares, claramente, y uno va o sale a viajar fuera de la región, también ve que Uruguay se presenta como un destino caro, ¿no? Entonces eso claramente afecta las decisiones de personas que deciden a venir a nuestro país y también, como tú bien decías, nosotros como uruguayos, bueno, quizás manejamos otras opciones para hacer turismo y bueno, y quizás delegamos o relegamos un poquito el consumo interno por salir al exterior. Ahora, lo que hace a los cuidados personales, por ejemplo, capaz que es más entendible por la diferencia cambiaria con Argentina, señalaba, ¿no? Cuando uno habla con peluqueros, manicuras, demás, te dicen, bueno, hemos caído un montón, por momentos parece que repunta, pero vuelve a caer. Me sorprende lo de las ferreterías, por ejemplo, muebles y demás. ¿Qué pasa con ese sector? Bueno, ahí puede haber distintas dinámicas. Puede haber un impacto de la situación, o sea, la relación de precios, ¿no? Desfavorable puede haber. También, bueno, son realidades propias del sector donde quizás, bueno, puede haber algo coyuntural o puntual, o también puede haber un efecto precios, o también puede estar, porque está pasando esto también a nivel del consumo. No solamente es que decido ese corrimiento del consumo que vemos hacia los países vecinos, sino también relego algunos tipos de consumo en pos de decir, bueno, capaz que ese dinero que lo tenía ahorrado, no sé, para hacer un arreglo en mi casa o para hacer una inversión en mi hogar, bueno, hoy quizás me sirve más, bueno, destinarlo a hacer un viaje. Sí, o no me alcanza, ¿no? Porque bueno, estamos también, hablando siempre que lo que mueve es un sector que tiene posibilidad de pagarse el pasaje de ir a Argentina. Hay muchos uruguayos que no. Hay más de medio millón que ganan menos de 25.000 pesos. A ver, si uno, claramente que cuando uno entra en los detalles hay realidades muy diferentes. No estamos hablando como en el promedio. Si bien uno ve en el agregado hoy lo que tiene que ver con el salario real, el poder adquisitivo de los hogares, viene en una senda de crecimiento, más allá de estas realidades claramente particulares que hay y también a nivel de salarios, ¿no? Pero si uno ve en el agregado, el poder adquisitivo viene en crecimiento. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, hay un proceso de menores presiones inflacionarias, estamos en un proceso de renegociación salarial y también hay generación de nuevos puestos de trabajo. Entonces, en términos agregados, hay un incremento del poder adquisitivo. ¿Qué estamos viendo con ese incremento del poder adquisitivo que se traslada al consumo privado? Bueno, que gran parte de ese consumo privado hoy se está corriendo hacia la región o fuera de la región, en particular en la región. Ustedes marcaban también que las empresas más afectadas, más allá de los rubros, sino de la naturaleza de las empresas, son las pequeñas y medianas, ¿no? Que también son las que tienen menos posibilidades de sobrellevar tiempos difíciles. Hay como dos conceptos. Por un lado, cuando hablamos por un lado de la desagregación de rubros, pero también tenemos desagregación por localización y también por tamaño de empresas. Ahí, como tú bien decías, las micro y las pequeñas son las que más sufren esta realidad, ¿no? Son las que están en una fase real de contracción. Las micro y las pequeñas, en este último informe, se agregan o se incorporan a este escenario de caída las medianas empresas. Por el contrario, las grandes mantienen una fase de crecimiento y a su vez las empresas localizadas en el interior, en particular en la zona litoral, en el noreste, en la costa, son las empresas que hoy están atravesando una fase de caída. Hay dos conceptos. Por un lado, las micro y las pequeñas empresas tienen una mayor participación en el interior del país. Entonces, bueno, hay como dos elementos que están jugando a que las micro y las pequeñas sean las mayormente impactadas y también las de la zona del litoral. Ahora, también el estudio lo señalaba a principio de este año, cuando se hacía una evaluación post-fiestas, ¿no? Después de Reyes y todo eso, decía, las realidades del país son bien distintas dependiendo de los rubros. Por ejemplo, los supermercados, en algunos lugares se ha vendido más, pero en algunos puntos del centro del país, por ejemplo, caían. ¿Cómo es esa realidad del país siendo tan pequeños, no? Sí, ahí en el caso de supermercados, cuando uno, por ejemplo, ve el agregado, está creciendo en un torno de un 3%.
Sin embargo, en el interior, como tú decías, la realidad es diferente, ¿no? En el interior están cayendo. En este trimestre en particular, en lo que fue el caso de supermercados, incidió mucho lo que fue la situación con el agua embotellada, que tuvo una incidencia importante en esta tasa de crecimiento a nivel global. ¿Marcó la diferencia? Sí, marcó una diferencia en particular en Montevideo, ¿sí? Donde quizás se despegó un poquito de la realidad de supermercados en el interior del país. Por esto, ¿no? Porque el principal componente de la canasta de consumo de supermercados tiene que ver con alimentos perecederos, no perecederos, elementos de limpieza, ¿no? Tienen un componente un peso bien importante. Entonces, claramente, los supermercados localizados en el interior del país son los que están siendo más afectados por esta situación. Y bueno, y también eso llega a la capital, ¿no? Porque también un efecto que incido, que también forma parte de esta realidad, tiene que ver con el contrabando, ¿no? Acá hablamos de las grandes corrientes de contrabando, donde se generan negocios a partir de estas realidades, y eso obviamente que es una realidad que la vive el interior del país, pero hoy también eso se sufre el comercio localizado también en la capital, en las principales avenidas comerciales, en las ferias, ¿no? Es una realidad también. Desde las cámaras, ¿qué necesidad advierten ustedes que se tomen medidas? Por ahí siempre está el planteo de la microimportación, de tomar medidas específicas para el litoral, más de las que ya se tomaron, para mejorar la situación. No sé, alguna situación con las pequeñas y medianas empresas. ¿Hay alguna medida que ustedes estén solicitando? Bien, nosotros desde la Cámara generamos un ámbito de trabajo, de encuentro, donde reunimos a las diferentes partes, ¿no? Los diferentes sectores afectados que hacen a nuestra Cámara de Comercio, y a partir de allí surgió una nota que ya fue enviada a las autoridades, donde intentamos diferenciar, ¿no? Por un lado, lo que serían medidas de corto plazo que tienen este objetivo, ¿no? De mitigar o paliar la situación con esto, ¿no? Con el objetivo de que las empresas puedan seguir trabajando, puedan seguir en actividad. Y luego medidas de más largo plazo con una mirada de más, ¿no? De más largo plazo para lograr revertir en cierta forma esto de Uruguay país caro. En lo que refiere a las medidas de corto plazo, ahí tiene que ver con medidas, bueno, de impulso al consumo, de estímulo al consumo, reducciones del IVA, el IMESI. Está pasando en el litoral, igual no alcanza, que es lo que claramente, se señala, por eso hablamos de medidas de mitigar. Esto no va a solucionar, a priori la realidad es tan compleja y la diferencia de precios es tan alta que por el momento no es que aspiramos que esto solucione el problema, sino eso son medidas que entendemos que mitiguen. Y ahí te hago un paréntesis. ¿Argentina es la explicación macro de la situación del comercio en Uruguay? Porque tengo la sensación de que es como la tentación, ¿no? Todo es culpa de que Argentina está barata y hay cuestiones que uno compra acá porque necesita resolver su vida. Por eso hablábamos, ¿no? Y no sé en porcentaje cuánto de la población es que tiene posibilidad de viajar más allá del litoral, ¿no? Digo, a nivel general. A ver, por eso, está claro que a nivel del comercio minorista en particular es una variable que está afectando y está afectando mucho. Pero como también decía al principio, o sea, la realidad económica nuestra como economía, hoy la proyección para este año es de un crecimiento del 1%. O sea, venimos en un escenario de crecimiento magro con un impacto muy fuerte de la sequía en el sector agro, las exportaciones están cayendo, China hoy está creciendo pero a menores niveles, los precios internacionales están no en el mejor escenario, sino en un proceso quizás de reversión. O sea, hay diferentes elementos que hacen que nuestra economía hoy esté creciendo a niveles bajos, ¿no? Con lo cual eso claramente incide en un sector tan relevante como es el comercio y servicios. Pero sí está claro que en el comercio minorista y en algunos rubros en particular, la realidad con Argentina es un factor clave, por lo pronto cuando uno mira este año, ¿no? Lo que fue mediados 2022 y 2023. No me quería olvidar de esto de las medidas, estas medidas quizás más paliativas de corto plazo, el control del contrabando también es otro de los elementos que nosotros trabajamos mucho en la Cámara en conjunto con la aduana, pero también medidas de largo plazo, ¿no? Y ahí pensar en, bueno, ¿por qué esto es Uruguay es caro? Bueno, somos una economía pequeña, relativamente cerrada, pero también tenemos problemas de funcionamiento de los mercados, donde hay falta de competencia, donde hay excesivas normativas, regulaciones que entorpecen, ¿sí? el proceso, la actividad de las empresas, encarecen los negocios y bueno, y ahí también entendemos donde hay mucho para trabajar, pero con una mirada de mediano y largo plazo. Ya estamos trabajando en eso, pero bueno, los resultados que pueden surgir a partir de estas acciones van a tener
tener un impacto en el mediano o largo plazo, pero con esto de pensar en Uruguay país caro y trabajar en él. Ahora, ¿en qué medida se podría flexibilizar algunos aspectos o en algunos rubros, por ejemplo? A ver, nosotros, por ejemplo, todo lo que es la importación, por ejemplo, del caso de alimentos y bebidas, ahí tenemos mucho para trabajar en las diferentes intervenciones. Claramente sin dejar de lado los controles necesarios, porque eso impacta en la salud de las personas, la salud nuestra de todos los días, nuestros hijos, nuestra familia. Pero ahí sí nosotros entendemos y ahí trabajamos con importadores, con las autoridades competentes de intervenir y controlar estos aspectos, pero ahí entendemos que hay mucho para trabajar en la casuística de esos controles, que a veces son ineficientes, a veces son engorrosos, a veces son costosos. Está todo el tema de la digitalización, donde hemos avanzado, pero todavía entendemos que hay mucho para trabajar. Y todo eso al final del día impacta en la ecuación de costos de las empresas y por lo tanto en los precios al consumidor. ¿Qué otros aspectos se podría abordar más allá de lo que se ha importado, por ejemplo? También tiene que ver en lo que, no solamente en lo que es la industria nacional, en la fabricación, ahí también hay normativas, regulaciones, intervenciones, los diferentes organismos, Ministerio de Salud Pública, lo que tiene que ver, ahora el gobierno está trabajando en la tasa bromatológica, que haya una única tasa bromatológica y que no haya una por departamento. Es increíble, ¿no? Donde hay diferentes intervenciones, diferentes precios según el departamento. Bueno, esos son todos aspectos que hacen al funcionamiento del mercado y a la eficiencia de los mismos y por lo tanto redundan en esto que hablamos, ¿no? De una mayor competitividad que va más allá del tipo de cambio, ¿no? Sino si somos competitivos porque generamos negocios en un entorno que favorezca esos negocios de manera eficiente. Y en materia impositiva, bueno, hoteles y restaurantes han pedido, ¿no? Una exoneración de IVA para extranjeros, pero también para la Cámara de Turismo, ¿no? Sí, exacto. También para como forma de motivar. Vos lo mencionabas también. Exacto. Ahí nosotros, en nuestra propuesta en particular, tenía que ver más con el IVA al consumo a nivel local, pero esas medidas también van a tender a motivar a que mayores turistas ingresen a nuestro país. Quizás no tanto argentinos, porque claramente la realidad hoy de Argentina es muy compleja y ahí excede que somos caros o baratos, no es una realidad muy compleja, pero sí que sea un motivador o atractivo para otros orígenes. ¿Pero no afecta a las cuentas del Estado, por ejemplo, el no recaudar IVA, por ejemplo? Bueno, ahí es, por eso a veces nosotros cuando también del sector privado pedimos exoneraciones y menores impuestos, bueno, también ahí hay que ver la balanza, ¿no? Y ahí también las cuentas públicas, porque de nada sirve que esto al final del día redunde en... No, si después nos van a subir los impuestos por otro lado, hay que pagar las medidas para paliar. Bueno, por eso ahí también, ahí también es parte de las autoridades de mediar esos intereses y esas realidades y bueno, y ahí jugar con las diferentes necesidades que tenemos como economía. Pienso, por ejemplo, en discursos que se hablan mucho, por ejemplo, desde la oposición, con ese derrame que no hubo de la economía, cuando el sector exportador le fue bien, pospandemia y demás, principalmente 2022. ¿Por qué no afecta lo bueno y sí afecta lo malo? Con esa línea de pensamiento, digamos. No, a ver, yo creo que a ambas situaciones, tanto cuando la economía va mejor, eso genera no solamente desde el punto de vista de ingresos, sino mayores fuentes de trabajo, y eso permea, y al final eso después también llegan las decisiones de consumo. Y por el contrario, cuando la economía va mal, cuando las actividades económicas están más complejas, eso redunda en la realidad económica de todos lados. O sea, no estoy muy de acuerdo en ese discurso de por un lado sí o por el otro no. Yo creo que acá todos somos partes de nuestra economía y en lo positivo claramente puede haber instrumentos, herramientas para que ese derrame quizás sea mayor o llegue a determinados sectores de la población que quizás hoy no está llegando tanto. Eso claramente puede haber mucho espacio allí para trabajar, pero claramente cuando la economía le va bien, eso redunda en un escenario mejor para todos, ¿no? Ya para ir cerrando, Fernanda, y un poco pensando en las proyecciones, así como ahora está sobre la mesa el tema de los frigoríficos y que no tenga demasiado porcentaje del mercado una sola empresa, ¿está pasando eso también al nivel del comercio minorista en nuestro país? Vos lo mencionabas, las empresas grandes son las que le ha ido mejor en este escenario y cada vez vemos que hay cadenas internacionales grandes, por ejemplo en vestimenta, etcétera. ¿Eso está jugando, digamos, un cambio en el tablero que puede estar afectando a los pequeños y medianos comerciantes? No es una realidad de ahora, es una realidad que ya el sector comercio ya la viene enfrentando, donde, como tú bien decías, en algunos sectores vemos que hay una alta participación de empresas más importantes, quizás como puede ser, o de mayor tamaño, quizás como puede ser en el rubro indumentaria, en el tema de cuidado personal, farmacias también hay. Pero bueno, nosotros lo vemos como una realidad del mercado y donde ahí también hay posibilidades para que las micro y pequeñas empresas también
puedan subirse a esta realidad. No lo vemos acá, entendemos que hay espacio para todos, no es que o las grandes o las chicas, sino que acá hay espacio para todos y también cuando uno, hay que también ver como las externalidades positivas, más allá de que podemos trabajar en algunos, sobre todo desde el punto de vista local, algunos impactos que puedan tener la localización de una nueva empresa más grande y demás, pero hay que ver que también esto motiva a un mejor comercio, ¿sí? Cuando viene un jugador quizás con un producto de mejor calidad, con la herramienta del e-commerce, ¿no? Bueno, eso también mueve al resto del comercio de que hay que subir a esas nuevas realidades, a esas nuevas demandas de un consumidor más ayornado, ¿no? Que demanda temas de comercio electrónico, pero también demanda temas de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, creo que al final del día